Este bloque, en este caso, va dirigido a todos esos emprendedores que nos están viendo en su casa, que tienen un pequeño negocio, que manejan productos y no saben muy bien cómo hacer con el stock. A veces se sobreestoquean de productos que no terminan vendiéndose. A veces hay otros que tienen mucho éxito y no hemos pedido lo suficiente y nos quedamos sin producto. Entonces, ahora la tecnología nos ayuda muchísimo. Y hemos invitado a un especialista, a Richard Moarri, profesor de SAM, para que nos explique qué herramientas podemos utilizar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para optimizar nuestro stock, ¿no es cierto? Y que nunca tengamos más de lo que necesitamos ni menos de lo que el cliente nos pide. Exacto. Uno de los mayores inconvenientes que tienen las empresas hoy día es poder determinar cuál es la cantidad óptima para almacenar sus productos y poder no dejar, mejor dicho, de atender a sus clientes, sobre todo a los clientes más importantes, ¿no? Sobre todo cuando la falta se vuelve recurrente, ¿no? Muchos dejarán ya de ir, de pedir, de acudir a ese negocio porque no tienen lo que necesitamos. Exacto, ese es uno de los problemas más críticos, ¿no? Y por otro lado, existe un fenómeno que se llama, se le denomina el efecto látigo, ¿no? Que es efectivamente el movimiento que se hace con el látigo cuando, ¿no? O sea, uno va viendo las curvas creciendo y ese crecimiento corresponde a una especie de protección que requieren o que piensan que requieren las organizaciones justamente para asegurarse ese stock. Y en lo que terminan incurriendo es un costo excesivo financiero porque quieren protegerse, invierten más, pero no necesariamente esa mercadería va a salir en el momento que ellos consideran. Sobre todo cuando no tienes mucha espalda, ¿no? Para pequeños comerciantes que necesitan que su capital se mueva. En stock no les sirve de nada y puede causar incluso, intuyo, que la quiebra, ¿no? Hay serios inconvenientes con respecto a eso y no solamente con los productos terminados, ¿ah? O sea, no solamente con los productos que ofrecen a los clientes. Porque en realidad las características de los productos van a depender del tratamiento que se les dé a ellos, ¿no? Podemos hablar de los productos terminados, intermedios, insumos claves que se requieren también en procesos productivos. Entonces, un insumo que se requiere en determinado momento que no está disponible para poder completar el producto, también es significativa la disponibilidad y la necesidad para poder entregar el producto a tiempo. ¿La tecnología nos ayuda a determinar más o menos cuáles son los flujos y las cantidades que debemos tener en stock? De todas maneras, la tecnología ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros, primero que nada, debemos identificar los productos que manejamos, ¿no? Entonces, los productos van a tener diferentes características. Hablamos de características en cuanto a, podríamos decir, morfología, que a veces se usa más cuando hablamos de organismos vivos, pero el producto tiene algunas características similares, porque hay productos que tienen fechas de caducidad, que deben ser utilizados antes de esa fecha. Los productos tienen cierto comportamiento en la cadena de valor, digamos, de las empresas, ¿no? Como te decía hace un ratito, algunos son insumos, otros son intermedios, otros son productos finales. Y hay productos también que tienen algunas particularidades por el movimiento que requieren, ¿no? Por ejemplo, el típico movimiento es que el producto que primero entra debe ser el primero en salir, ¿no? O el primero que expira debe ser el primero en salir. Entonces, todas estas políticas se incorporan dentro de sistemas de información para que el sistema sugiera el mejor tratamiento que se le deba dar en el momento oportuno, ¿no? A ver, acá tenemos una gráfica. ¿Qué diferencias hay entre algunos de los productos? ¿Nos podrías explicar, por favor? Claro, cuando hablamos, como te decía, de las características morfológicas, es que un producto puede ser clasificado por diferentes criterios, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, uno entra a un almacén o un supermercado y encuentra que el producto queso pertenece al grupo de los lácteos, pero también puede ser un producto descremado y al mismo tiempo puede ser un producto general dentro de la gama de alimentos, ¿no? Entonces, va a tener diferentes tratamientos dependiendo de el perfil del cliente que lo va a adquirir, para qué lo va a adquirir. Y así podemos estar hablando de otros productos en donde ya, por ejemplo, como el caso del queso, ya la fecha de caducidad no es lo más crítico, sino, por ejemplo, el número de serie. Productos que requieren ser manejados para efectos de garantía una vez vendidos, ¿no? Claro. Y hay otras características acá, ¿no? Y quizás una de las más importantes o una de las más destacadas, la importancia estratégica. O sea, ¿cómo puedo yo hacer para que el producto que va a ser requerido en un determinado local por uno de mis clientes más importantes, sí o sí tenga que estar, ¿no?
Ese es uno de los aspectos más importantes quizás hoy día para que los sistemas de información puedan proporcionar esa información. Claro, porque ya tiene mucho que ver con el trato que se le da al cliente mismo, ¿no? Que llegue y no encuentre lo que él quiere cuando es un cliente preferente, puede causar problemas porque podría dejar de visitarnos. Claro. O de comprarnos. Pero ahí hay que incorporar un elemento que hasta hace poco no se tomaba en cuenta, ¿no? Es decir, yo eventualmente podría tener algunas dificultades para adquirir la cantidad completa del producto que necesito, ¿no? Supongamos que necesito 1000 de un producto X y resulta que por algún problema, lluvia, bloqueo de carreteras, me llegan solamente 600. Y yo tengo 4 o 5 locales hacia donde debo distribuir ese producto. Entonces, ¿cuál es el criterio que normalmente utilizaban las organizaciones para distribuir esa cantidad limitada que me va a llegar? Dicen, bueno, por la rotación de inventario, distribuyo proporcionalmente. Pero ese criterio ya no tiene tanto sentido cuando yo me doy cuenta que en uno de esos 5 locales el producto sí o sí tiene que estar en un 100%. ¿Por qué? Porque en ese local me visita uno de los clientes más importantes para mí, que si llega y no lo encuentra, corre el riesgo que se vaya a la competencia. Pero si en otro local llega otro cliente que no es tan importante para mí, de repente no lo encuentra, se va a la competencia, pero no corro tanto el riesgo de perder algo importante, ¿no? Exacto. Y todas esas consideraciones las podemos tener a través de algún dispositivo de tecnología que nos va indicando eso. Claro, porque en un dispositivo tecnológico, digamos, si yo puedo tener un sistema que me permita gestionar todos mis inventarios, puedo yo ingresar información, por ejemplo, de los requerimientos de mis clientes. Si el producto es un producto final que tengo que elaborar, en ese mismo sistema yo ingreso la receta del producto. Y luego el sistema automáticamente realiza la programación de los requerimientos, sugiriéndome en qué momento oportuno debo yo adquirir ese producto y en qué cantidad. Ni antes, como para tener un stock demasiado, ni después, como para perder la oportunidad de la venta al cliente, ¿no? ¿Qué es peor, tener un sobrestock o quedarme sin stock? En estos tiempos quizás sea más riesgoso quedarme sin stock, porque la volatilidad de mis clientes es tal que el riesgo de perder a uno que revista gran importancia para mi organización puede ser muy alto. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy día, por ejemplo, ¿no? Uno va, como a veces me ocurrió a mí, al centro ferretero que queda en Marzano, a buscar un producto determinado, y basta que la persona demore unos 2 o 3 minutos más de lo que uno espera para conseguir el producto, tienes 10 o 20 locales al costado donde te puedes dirigir y donde seguramente te lo van a entregar en un minuto. Y esa oportunidad va uno como cliente, pero van también electricistas. Y el electricista quizás estaría dispuesto a pagar hasta un poco más de lo que le cuesta, le va a costar el producto, digamos, en un local del costado, solamente para poder llegar a tiempo donde su propio cliente y resolverle el cliente antes que su cliente llame a otro electricista, ¿me entiendes? Entonces, claro, es una cadena de necesidades. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que yo, por más pequeño que tenga mi local, sea capaz de responder lo más pronto posible con esas necesidades. Y los sistemas de información ayudan, ¿no? ¿Cuánto podría ayudar a mi negocio tener bien clasificado el stock, inventariado todo y con estos sistemas que me ayuden a optimizar la rapidez de entrega o de satisfacción al cliente? Hay una medición de cuánto frente a alguien que tenga un stock desordenado, que no se haya puesto bien a trabajar en el tema stock. Sí, definitivamente ayuda muchísimo, ¿no? Hay estadísticas que prueban que, por ejemplo, si un cliente mejora la percepción con respecto a la oportunidad que tiene de adquirir el producto a tiempo, eso hace que frecuente aún más el negocio y se vuelva fiel a ese negocio. Y si eso lo replicamos a una cantidad importante de clientes más, podemos hablar de un promedio de entre un 25 y un 30% de incremento de las ventas en un año, solamente por asegurar la disponibilidad del producto en el momento oportuno, ¿no? Y esa fidelidad se rompe rápido si es que empezamos a fallar también. Claro, porque hoy día el mercado en ese sentido es muy volátil, ¿no? O sea, es como puede ocurrir en un supermercado también. Los supermercados reciben a clientes que a veces llegan un fin de semana y hacen la compra de toda la semana, por decir, por 1000 soles. Y para toda su canasta familiar.
Y de repente se dan cuenta que un cliente que frecuentemente los visitaba y digamos, gastaba ese monto importante, de repente ya no va y no tienen idea de por qué. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que ese cliente de repente, entre toda su canasta familiar de compras, se compraba un chocolatito suizo de 10 soles, pero que era lo máximo para él. Y resulta que una semana, un fin de semana va y no lo encuentra. Se va a buscarlo al supermercado que está a 2 cuadras y lo encuentra. Pero como él sigue siendo fiel al primer supermercado, regresa, hace sus compras de siempre, pero otra vez no lo encuentra. Otra vez, ya, claro. Entonces, ¿cómo es posible, ¿no?, para un negocio ya de algo más de envergadura, detectar que ese pequeño chocolatito, que solo es el 1% de su canasta de compra, está determinando la deserción del cliente, ¿no? Por eso la tecnología incorpora todas estas variables para poder alertar a tiempo, ¿no? ¿Y tener estos sistemas informáticos es caro, es oneroso? ¿Solo lo pueden los grandes negocios o un pequeño negocio también podría tener el suyo? Yo diría que en absoluto. Lo que pasa es que grandes empresas adquieren grandes aplicaciones justamente por la mayor funcionalidad volumen, que puedan tener, ¿no? E inclusive más que el volumen de la mercadería que manejan es la complejidad propia de sus reglas de negocio. En cambio, empresas pequeñas y medianas pueden adquirir sistemas más sencillos, pero que tienen la funcionalidad necesaria para que puedan, por ejemplo... el tamaño de su negocio. De acuerdo al tamaño de su negocio, ¿no? Porque lo único que se tienen que preocupar es, primero que nada, de clasificar correctamente sus productos. Y decirle, por ejemplo, al sistema, no solamente código y descripción, sino, por ejemplo, indicarle, en el caso que sea necesario, si el producto debe ser manejado por lotes o no. O sea, si tiene fechas de expiración o no. Si tiene que ser manejado por números de serie o no, en caso de que se requieran reclamos por garantía. Si el producto necesita entrar en cuarentena una vez recibido y activado automáticamente al cabo de un periodo para que recién pueda ser utilizado. Entonces, todo eso se configura en el sistema. Y luego, el uso que se le va dando dependerá justamente de esa configuración preestablecida. No es para nada complejo. Perfecto, Richard. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy claros los consejos. Hay que trabajar el stock, así sea un negocio muy pequeñito, porque las ventajas podrían ser muy grandes. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos con el bloque económico.